Acercaos a Dios. El texto, Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leerlo y enseguida oramos juntos. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos reconocido tu grandeza, hemos reconocido tu majestad. Y ahora, Señor, tú has preparado nuestro corazón para poder, como tus hijos, escuchar tu dulce voz. Escuchar tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que es como alimento a nuestra alma, pero también tu palabra que es como medicina. Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay necesidad, tu palabra, Señor, es como la medicina que sana. Pero también tu palabra, Señor, es como la lámpara que alumbra nuestro caminar diario. Pero también lo hemos visto, Señor, tu palabra es como una trompeta que da el sonido exacto en la nota perfecta. Así que en estos momentos preparamos nuestro corazón para que tú hables y deposites en nuestra vida, en nuestro corazón, la preciosa semilla de tu palabra y podamos ser edificados. Y esta tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual será predicada tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El deseo de Dios como Padre, mis hermanos, ha sido siempre y será siempre que sus hijos estemos cerca de Él. Como todos los padres de familia, en lo natural, queremos tener a nuestros hijos, aunque algunos de ellos ya salieron del nido, como es nuestro caso, se van de la casa, pero siempre buscamos mantener una cercanía con nuestros hijos. Así es el Padre, así es nuestro Dios. Siempre Él ha querido estar cerca de sus hijos. Y estar cerca de sus hijos, el Padre, tiene como propósito cuidarnos. Cuando el Padre quiere acercarse a nosotros como sus hijos, tiene como propósito también instruirnos. También tiene como propósito exhortarnos. También tiene como propósito consolarnos. Dice la Biblia que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que cuando estamos cerca de Él, no solamente Él extiende su mano de misericordia, sino también nos consuela. Pero también Él como Padre quiere amarnos, quiere que nosotros como sus hijos podamos sentir el cariño, el amor que Él como Padre tiene para nosotros. Pero también el Padre, por ser nuestro Padre, también nos quiere disciplinar cuando nos portamos mal. Y ahí es donde a veces no nos gusta, ¿verdad? ¿Cuántos de los padres de familia que están aquí, cuando sus hijos desobedecen o tienen un comportamiento inadecuado, les aplauden? No, se les impone una disciplina. Bueno, así es nuestro Padre también, porque es Padre. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos? ¿Qué padre no ama a sus hijos? Y los amamos con un amor entrañable. Y si hay algo que duele en la familia, es cuando los hijos están sufriendo. Mucho más aún cuando los hijos están alejados de Dios, ¿verdad? Pero el Padre, por ser nuestro Padre amoroso, Él siempre quiere estar cercano a nosotros. Por eso el título es Acerquémonos a Dios, porque el deseo de Él es estar cerca de sus hijos. Pero la pregunta es, ¿el deseo de los hijos será igual que el deseo de los padres?
del Padre en este caso, de nuestro Padre. El deseo de nosotros como sus hijos también será el acercarnos a Él para poder sentir de Él su amor, para poder recibir de Él su instrucción, para poder recibir de Él su disciplina. El deseo de nosotros como sus hijos también será acercarnos a Él para recibir el consuelo, ¿sí o no? ¿Están aquí? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir para que nos quede claro el pensamiento. El deseo de Dios como nuestro Padre es estar cerca de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuántos pudieron sentir la presencia del Señor. Pero Él desciende, su presencia desciende porque Él quiere estar cerca de nuestro corazón. Pero la siguiente pregunta es, ¿nosotros queremos estar cerca de Él? Porque hay quienes no quieren estar cerca de Él. Y si tu respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y cuando nos acercamos a Él, con qué actitud, con qué propósito nos acercamos a Dios? Porque hay quienes se acercan a Dios y pretenden darle instrucciones a Dios. Como si Dios fuera nuestro empleado. Como si Dios fuera aquel que recibe órdenes de nosotros. No, Él es el que nos da las órdenes, porque Él es el que tiene toda la autoridad. Nosotros no podemos ni debemos darle órdenes a Dios, mucho menos reclamarle a Dios. Sin embargo, hay quienes se acercan con toda una lista de peticiones delante de la presencia del Señor y le dicen, Señor, queremos que nos cumplas esto y esto y esto otro. Hoy en la mañana estaba yo leyendo el Salmo número 5. Solo voy a mencionar un versículo que fue o dos versículos que fue donde Dios habló a mi corazón. Y ahí en el Salmo 5, este salmo lo escribió David. Y él dice en el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y note usted que David dice, me presentaré delante de ti y voy a esperar. Vamos a esperar que Él nos dé la oportunidad de hablar. Pero regularmente cuando empezamos nuestro tiempo de oración, si es que usted tiene un buen tiempo de oración con Él, lo primero que hacemos es empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y no lo dejamos hablar a Él. Tenemos que acercarnos por la mañana y hacer lo que hacía David. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y entonces esperaré que tú me hables, Señor. Que tú me des la instrucción precisa. Que tú me muestres cuál es tu perfecta voluntad. Versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hay otra versión que dice, de mañana, el versículo 3, de mañana me acercaré delante de ti y ahí esperaré. Pero el versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, porque el malo no estará cerca de ti. Entonces, veamos cómo el Padre siempre busca estar cerca de sus hijos para que de la misma manera sus hijos podamos tener el deseo profundo en nuestro corazón de estar cerca de nuestro Padre también. Aquí en este pensamiento que acabo yo de mencionar, yo veo un principio. Mire cómo cuando una persona está cerca del mundo, esa persona se hace amiga del mundo. Pero cuando una persona, un hijo de Dios, está cerca de Dios, nos hacemos amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? ¿Por qué somos amigos de Dios? Porque lo conocemos a Él, porque Él nos conoce, porque tenemos una relación con Él. Y no es una relación superficial, sino es una relación constante, continua, es una relación profunda, es una relación de intimidad, donde yo puedo conocerlo a Él, donde yo puedo escuchar su voz, y por esa relación de amistad que yo mantengo con Él, puedo saber cuándo es Dios cuando me está hablando, y puedo saber cuándo es Dios cuando está en silencio, porque no escucho su voz. Y nos hacemos amigos de Dios por el hecho de estar cerca de Dios. La carta de Santiago fue escrita justamente con motivo de alentar, de exhortar,
o de consolar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Escuchen esto, esta iglesia de Jerusalén estaba siendo severamente perseguida. Nosotros hasta ahorita no hemos experimentado la persecución que experimentaron los primeros cristianos. Dice la historia del cristianismo que los verdaderos discípulos de Jesucristo morían a muy temprana edad. Porque morían algunos devorados por las bestias, algunos otros morían como antorchas humanas, les prendían fuego. Y el punto no es que morían a una temprana edad, el punto es que morían por la causa de Cristo, por el testimonio de Cristo. Y los cristianos eran perseguidos. Muchos de ellos abandonaban sus familias, los hijos quedaban abandonados por causa de que perseguían a los padres. De hecho, uno de los historiadores llamado Tertuliano de Cartago, él decía, maten a los cristianos porque la muerte de un cristiano es como semilla para que produzca más cristianos. En otras palabras, mataban a un cristiano y se levantaban como 100 cristianos. Esos eran los cristianos que predominaban en la iglesia primitiva. Pero los cristianos del día de hoy no estamos experimentando la persecución que experimentaban los cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén. Entonces Santiago se toma el tiempo para escribirle a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, para alentarlos, consolarlos, exhortarlos, porque ellos estaban siendo tentados a seguir las corrientes y las conductas del mundo, como sucede hoy. A los cristianos de hoy no sucede. La persecución que nosotros estamos experimentando el día de hoy no es una persecución literal donde están, hay países donde están matando cristianos. Pero aquí en los Estados Unidos no estamos experimentando una persecución que tiene que ver con la vida física, la muerte de la vida física de los cristianos. Pero estamos experimentando una persecución peor, que es la persecución religiosa, donde hay tantas falsas doctrinas que se están levantando y que están buscando gente que se afilie a sus falsas doctrinas. Es una persecución religiosa. Por eso Jesús en Mateo 24 decía, mirad que nadie los engañe, porque hay muchos falsos maestros que se levantarán, y se están levantando. Así que en el contexto de estos versículos que yo acabo de leer en Santiago capítulo 4, en el contexto, Santiago está hablando de las consecuencias que vienen como resultado de que alguien está cerca del mundo y está haciendo amistad con el mundo. Yo leí el versículo 7, del versículo 7 al 10, pero mire lo que dice el versículo 1. No sé si el encabezado de su Biblia dice como la mía, la amistad con el mundo. Siempre que extraemos un mensaje de un versículo, es muy importante que vayamos o nos preguntemos, por ejemplo, ¿por qué Santiago dijo en el versículo 8, porque dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Entonces yo siempre me hago esas preguntas y voy al contexto. A veces me voy hasta el primer capítulo para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era por qué Dios propició todo esto para que Santiago pudiera escribirles, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes? ¿Por qué Dios le permitió o inspiró a Santiago a que escribiera ese versículo? Vamos a verlo. Porque los cristianos de aquel tiempo estaban siendo tentados a hacerse amigos del mundo. Versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire las preguntas que hace. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A quién? A los hermanos de la iglesia. Y alguien pudiera decir, ¿guerras y pleitos entre los hermanos? Sí, sí lo hay. Y note usted que estas guerras y pleitos no dice que eran guerras y pleitos allá en el mundo, era dentro de la iglesia. Siguiente pregunta, ahí mismo él da la opción. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Pasiones. Pero aquí se refiere
no a la pasión por Cristo, sino a la pasión de la carne. Porque cuando hay pasión por Cristo, no hay pleito, no hay contienda. Hay amor, hay tolerancia, hay perdón, hay amistad, hay consolación. Pero cuando intervienen las pasiones, los deseos humanos, las pasiones de la carne, es cuando surgen las guerras y los pleitos entre los hermanos. Y pleitos y guerras entre los hermanos surgen cuando los hermanos andan más cercanos al mundo que cercanos a Dios. Por eso el mensaje en esta noche es: acerquémonos a Dios, alejémonos del mundo, pero acerquémonos cada día más a Dios. Porque no sé qué le está pasando a la iglesia, pero la iglesia, y me estoy refiriendo a la iglesia cristiana en el mundo entero, está viviendo en mucha carnalidad, en algunos casos en mucha mundanalidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué no es de las pasiones las cuales combaten en los miembros? No habla de los miembros de la iglesia, habla de los miembros del cuerpo humano. La carne, los pensamientos que nos llevan a acciones mundanas que no agradan a Dios. Versículo 2, codician y no tienen. Y aquí la codicia no tiene solamente que ver con la codicia por el dinero. Habla inclusive de una codicia que es mucho peor, la codicia de la mujer ajena, por ejemplo. O la codicia de un lugar que no te ha sido asignado en el ministerio, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Codician y no tienen, matan y arden de envidia. Ahí la expresión que está usando Santiago de arder, habla de alguien que está severamente molesto porque no obtiene lo que quiere. Y como no se obtiene lo que se quiere, hay envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Se acuerdan ustedes de Coré, Datán y Abiram? En Números capítulo 16. Ellos querían el sacerdocio cuando les había sido asignado el ministerio levítico. Incluso la reprensión de Dios a través de Moisés le dice a los levitas: les ha sido poco el lugar que Dios les ha asignado en el templo como levitas, que quieren el sacerdocio. Estaban codiciando un lugar que no les había sido asignado y ardían de envidia porque a quien le había sido asignado el ministerio de liderazgo y del sacerdocio era Aarón y a Moisés. Pero ellos ardían de envidia y no estaban pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Y a veces le pedimos a Dios cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Santiago les dice: ustedes piden, pero no piden bien, porque piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, oh almas adúlteras. Y aquí la palabra adulterio habla de el alma que adultera los principios morales y espirituales. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo o con el mundo es enemistad contra Dios? La pregunta parece un poco retórica, ¿no? Porque pues todos sabemos. ¿No saben que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios? Pues todos lo sabemos, ¿no es cierto? Es una respuesta muy obvia. Sin embargo, la pregunta la está haciendo Santiago a los cristianos de la iglesia para meditar en nuestros caminos y ver cuál es nuestra condición. ¿Eres amigo del mundo? Te constituyes enemigo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Es fácil entenderlo. Yo creo que hasta un niño de 6 años entiende eso. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿cómo? ¿Cómo? Celosamente. Oigan, yo no quiero compartir a mi esposa con nadie más. Para dar una idea de la palabra celo, Dios es celoso. Pero en el sentido de que Él no quiere compartirnos con nadie como sus hijos que somos. Dios no nos quiere compartir con el mundo. Por eso, si no queremos ser enemigos de Dios, pues hay que estar entonces cercanos a Dios para ser amigos de Dios. Entendiendo y sabiendo que Él es un Padre celoso. ¿A cuántos padres de familia nos gustaría que nuestros hijos pudieran amar más a alguien más y poderlo tener inclusive como un modelo de padre a seguir cuando nosotros mismos somos sus padres? De hecho, hay padres que son padres desde el punto de vista estrictamente biológico nada más, pero no crían a los hijos, porque una cosa es procrear a los hijos y otra cosa es criar a los hijos. Y hay hijos que dicen, pues sí, tú fuiste mi padre biológico, pero no eres el padre que me has criado, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5, ¿ustedes piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso cuando nos vamos acercando un poquito más al mundo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros empieza a redarguirnos, empieza a hablar, la alarma empieza a sonar aquí dentro de nuestro corazón, hablándonos, alertándonos que nos estamos acercando al mundo. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Dónde estableció Lot sus tiendas? ¿Qué no las estableció cercano a Sodoma y Gomorra? Y al rato se andaba corrompiendo ya Lot. Versículo 6, acuérdense, estamos viendo el contexto. Y Santiago le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén porque estaban siendo tentados a acercarse al mundo. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. ¿Qué es la humildad, por cierto? ¿Quién me puede decir qué entiende por la palabra humildad? ¿Perdón? Aquel que no tiene un concepto mayor por los demás. Okay. ¿Alguien más tiene otro pensamiento respecto a la humildad? ¿Qué humildad no será reconocer nuestra condición? Mansedumbre. Yo les decía en la clase el domingo, creo que lo mencionó en la predicación también. Jesús no dijo, aprendan de mí que soy poderoso para hacer milagros, y lo era. Él era poderoso para hacer milagros. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo manifestaba. Entonces Él dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Entonces aquí viene ya. Por lo tanto, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Yo les he dicho en otras ocasiones que los verdaderos hijos de Dios deben de ser reconocidos, no solamente en el reino de Dios, sino también en el reino de las tinieblas. Para que el enemigo pueda decir, con este buen cristiano no puedo. Por más tentaciones que pongo frente a él, no puedo con él, porque él está cercano a Dios, él está sometido a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se fija que según el consejo de Pablo no tenemos que andar reprendiendo a Satanás para que se vaya. Con el famoso ministerio de la guerra espiritual,
donde la gente se la pasa reprendiendo a Satanás, pisándole la cola y quebrándole los cuernos. No. Al enemigo no se le reprende, al enemigo se le resiste. ¿Cómo sometidos a Dios? Porque el enemigo va a ganar ventaja en nuestro corazón cuando un cristiano o un hijo de Dios no está sometido a Dios. Por eso entonces Santiago dice: hey, cristianos de la iglesia en Jerusalén, no se hagan amigos del mundo, más bien sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí está el deseo de Dios, estar cerca de sus hijos. Yo puedo notar en estos 4 versículos del 7 al 10 que cada uno de ellos inicia con verbos imperativos. Por ejemplo, Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. No dice si te da la gana, está en imperativo. Sométete a Dios. Porque si no estás sometido a Dios, el diablo entonces va a ganar ventaja sobre tu vida. Versículo 8, dice entonces el 7, sométete a Dios. 2, acércate a Dios, acercaos a Dios, imperativo. No está diciendo si te nace acercarte a Dios. No, dice acércate a Dios. Versículo 9, afligíos delante de Dios. Una aflicción que viene por causa de la necesidad que tenemos en nuestro corazón, de la presencia de Dios en nosotros. Y versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. 4 verbos en imperativo. Es más, estos 4 versículos no solamente contienen 4 verbos en imperativo, son 11 verbos que están en imperativo. Se los leo rápido. Dice ahí: sométanse, resistan, huyan, acérquense, límpiense, purifíquense, aflíjanse, lamentense, lloren, conviértanse y humíllense. 11 verbos que están ahí, que no son opcionales, son imperativos, mis hermanos. ¿Queremos estar cerca de Dios? Ahí está. Hay que practicar esos 11 verbos. Hay que vivirlos. Meditando yo en estos versículos, yo saqué una conclusión que les comparto así. Los que están sometidos a Dios y resistiendo al diablo, hacen huir al diablo. ¿Cuántos son de esos? ¿Sí? Los que están sometidos a Dios y resistiendo al diablo, hacen huir al diablo. Segunda conclusión: estar cercanos a Dios, en intimidad a Dios, requiere limpieza y pureza de corazón. No es de otra manera. Estar en intimidad, cercanos a Dios, requiere limpieza y pureza de corazón. Eso es lo que está diciendo Santiago, Yo solamente estoy haciendo unas conclusiones que vinieron por el Espíritu Santo a mi mente y a mi corazón, de acuerdo a lo que estaba yo leyendo y meditando. Otra conclusión: aflicción, lamento y lloro es la condición de aquel que verdaderamente ha sido quebrantado por la pecaminosidad de su pecado, estando en la intimidad de su presencia. Voy a repetirlo. Porque Santiago habla de otros 3 verbos: aflicción, lamento y lloro. Y dice ahí: la aflicción, el lamento y el lloro es la condición de aquel que verdaderamente ha sido quebrantado por la pecaminosidad de su pecado, después de haber estado en la intimidad de su presencia. Porque es ahí en la intimidad donde somos quebrantados. De hecho, Dios usa el quebrantamiento para llamar nuestra atención. Dios usa el quebrantamiento de nuestra alma y de nuestro cuerpo físicamente para tratar en nuestra vida, mis hermanos, para que podamos reconocer que es solamente en su presencia donde queremos estar. Pero tiene que venir quebrantamiento a nosotros, para que la soberbia, el orgullo y cualquier asunto de la carne se vayan. Por eso hay que estar en intimidad con el Señor.
Otra conclusión que saqué de estos versículos: la risa se convertirá en llanto y el gozo en tristeza. Para los hijos de Dios debiera ser al revés. La tristeza o el llanto se convierta en risa, pero aquí dice la risa se convertirá en llanto y el gozo en tristeza para los pecadores indulgentes que solo se deleitan en su pecado sin un deseo profundo en su corazón por el arrepentimiento. Ese gozo aparente que ellos sienten se les convierte en tristeza porque no se quieren arrepentir. Otra conclusión, finalmente: una actitud de humillación nos hace reconocer nuestra posición y su exaltación. Por lo tanto, mantengámonos en intimidad o en íntima comunión, en una actitud de humillación, reconociendo la exaltación de Dios. ¿Lo entendió? ¿O se lo repito otra vez? Ok, va de nuevo. Porque Él dice: humillaos delante del Señor. Ante el Señor. Humillaos ante el Señor. Entonces, yo saqué esta conclusión: una actitud de humillación, porque la humildad es una actitud del corazón. Por lo tanto, entonces, una actitud de humillación nos hace reconocer nuestra posición y su exaltación. Él es el Altísimo, ¿sí? Por lo tanto, nos conviene mantenernos en íntima comunión en esa actitud de humillación, reconociendo la exaltación de Dios. ¿Sí? Y eso es humildad. Cuando lo vemos a Él como el Altísimo. Él es el Altísimo que descendió a donde había tinieblas, para que las tinieblas se convirtiesen en luz. Pero Él descendió. Y a Dios, mis hermanos, hay que verlo hacia arriba, no hay que verlo igual a nosotros. Hubo un ser que quiso ver igual a Dios, ya nomás anhelaba el trono. Seré como Dios, subiré y seré como Dios. En el trono de Dios me sentaré. ¿Y a dónde descendió? A lo más profundo del Seol, a esta tierra, a lo más bajo de la tierra. Así que humildad se traduce estar bajo su poderosa mano, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Eso es humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Entonces, Santiago está escribiéndole a los hermanos de la iglesia en Jerusalén: mantengámonos cercanos al Señor y retirados de los asuntos del mundo. Ahora, las visiones, los propósitos y el llamado de Dios se perciben y se disciernen, escuchen esto, mis hermanos, solamente en la presencia de Dios. Por eso es importante estar cerca de Él, en íntima comunión con Él. Porque ahí es donde recibimos la visión de Dios, ahí es donde conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, y ahí en su presencia, en intimidad con Él, es que recibimos también un llamado de Dios, no un llamado del hombre. El ejemplo lo encontramos entre muchos ejemplos, porque todos los personajes que habla la Biblia fueron genuinamente llamados por Dios. Nadie recibió un llamado del hombre. Todos los llamados se reciben de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Dios llama a los imperfectos, pero perfecciona al que llama. ¿Sí? Así que el ejemplo lo encontramos en el profeta Isaías, que antes de llamarlo para ser el profeta que proclamaría un mensaje de juicio venidero, como el de Jeremías también y como el de Ezequiel, antes a Dios en su soberanía decide darle una visión tan asombrosa, tan impresionante de su santidad, de la excelencia de su majestad, que lo dejó, esa visión que pudo experimentar Isaías, lo dejó acongojado, lo dejó apesadumbrado, lo dejó compungido con respecto a su propia condición humana, que no le quedó otra opción a Isaías más que caer postrado a los pies del Señor.
reconociendo la suprema autoridad de Dios. Vamos ahí a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Yo dije hace un momento que las visiones, los propósitos y el llamado de Dios se perciben y se disciernen solamente en la presencia del Señor, no entretenidos en los deleites de este mundo. Ahí nadie va a conocer el propósito de Dios, nadie va a tener visiones de Dios, y mucho menos ahí, entretenidos en las cosas de este mundo, tampoco va a percibir el llamado de Dios para su vida. Solamente en su presencia, solamente cercanos a Él. Por eso el tema es: acerquémonos a Dios, ¿sí? Ahí es donde Él recibió y tuvo una visión de Dios y recibió el llamamiento de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Estamos ahí? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Dice la historia que Usías duró más o menos 52 años en el trono. Hasta entonces, después del reinado de este rey Usías, dice que Isaías vio al Señor. Miren la visión que tuvo, Yo quiero que ponga atención y trate por un momento de ponerse como en el calzado de Isaías, en los zapatos de Isaías. Vi al Señor. Obviamente no estaba haciendo una visión literal, porque si no hubiera caído fulminado ahí, muerto, ante la santidad de Dios. Estaba teniendo una visión, quizá a través de un sueño. Vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto. Porque Él estaba abajo, porque Él es el Altísimo. Y dice que ese trono que estaba alto es un trono que es sublime. Es algo extraordinario, es algo sublime, el trono de Dios. No podemos, como no lo conocemos en su plenitud, no podemos expresarlo con palabras. Es un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, versículo 2. Por encima de él había serafines, que eran criaturas angelicales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Note usted que estas criaturas angelicales no estaban diciendo: poderoso, poderoso, poderoso. No, aunque Dios es poderoso y es omnipotente y es omnipresente, estos seres vivientes estaban hablando de la santidad de Dios. Porque Isaías está teniendo una visión de Dios. Y esa visión de Dios tenía que ver con la santidad de Dios. Y estas criaturas daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas, los quiciales eran los cimientos de las puertas. Todas las puertas tienen un cimiento abajo que las sostiene. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Oiga, qué impresionante visión estaba teniendo Isaías. Otra versión dice de estos versículos que los cimientos de las puertas fueron tan tremendamente conmovidos a causa de la voz tan potente y tan estremecedora del que clamaba, que la casa se llenó de la presencia de Dios. Yo quiero experimentar esa presencia de Dios que llena esta casa. Yo quiero experimentar la presencia de Dios que llena mi casa. Por eso hay que estar en su presencia. No hay mejor lugar, mis hermanos. Yo no entiendo cómo hay personas, hay cristianos que pierden tanto tiempo viendo televisión. Y algunos otros metidos en el Facebook. Y algunos otros metidos es tanta pérdida de tiempo, mis hermanos. En lugar de estar ahí deleitándonos en la presencia del Señor, teniendo visiones de Dios, como esta visión que tenía Isaías. Wow. A mí me impresiona esto.
Versículo 5. Entonces dije, ahí está, mire, al tener esta visión de la santidad de Dios, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿dónde estaba Isaías? ¿Estaba más cerca del mundo o más cerca de Dios? Estaba cerca de Dios. Por eso ahí, cercano a Dios, recibió la visión de Dios. Tuvo una visión de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, mis hermanos. Yo no cambio esas visiones de Dios por un tiempo en la televisión. Isaías estaba cercano a Dios, en intimidad con Dios, teniendo una visión de Dios, y allí en esa intimidad tuvo la revelación y la convicción de su inmundicia, mis hermanos. Porque ahí en la presencia de Dios, cercanos a Dios, es donde vamos a ver cada uno de nosotros nuestra verdadera condición. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué tomó en su mano? Un carbón encendido. El fuego es símbolo de purificación. El fuego quita la escoria, quita todo lo que no sirve. Y este ser angelical tomó ese carbón encendido y mire usted dónde lo puso, versículo 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo quiero estar ahí en la presencia del Señor y que vengan los seres angelicales y quiten de mí todo lo que estorba, todo lo que no le agrada a Dios. Que ese fuego de Dios, ese fuego de la presencia de Dios, quite de mí lo que estorba que yo pueda estar en la presencia del Señor recibiendo las visiones de Dios. Ese es el deseo de mi corazón. Pero para que eso se cumpla tengo que estar cerca de Dios. Cerca de Dios y alejado del mundo. Porque es solo en su presencia y en la intimidad de Dios que son quitadas nuestras culpas y limpios nuestros pecados, mis hermanos. Solamente ahí. Y es ahí donde podemos reconocer ante la majestad de Dios, podemos decir, Señor, soy un pecador inmundo, no merezco estar en tu presencia, pero es su gracia, es por su gracia solamente que Él nos permite entrar a su presencia. Es por su gracia que Él nos permite tener esas visiones, pero hay que buscar las visiones de Dios, no las visiones del mundo. Versículo 8, después que hubo tenido esta gran revelación de Dios, esta gran visión de Dios, después de que le fue mostrada la inmundicia o su condición verdadera, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Los que están en la presencia de Dios pueden decirle al Señor, envíame a mí, Señor. Los que no están en la presencia del Señor le dicen, no, envía a aquel mejor. A mí déjame aquí, Señor. Aquí estoy en mi lugar de comodidad. Y si hay que hacer algo para la obra de Dios, mejor envía a aquel, Señor. Yo me quedo aquí. Note usted ahí que el Señor solamente dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No le estaba diciendo a dónde iba a ir, como Abraham. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo cuál. Y Abraham solamente obedeció, como Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? Yo pensé que este lugar iba a temblar, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, todavía
Hay mucha gente que no conoce al Señor. Todavía Dios está haciendo la misma pregunta. Y muchos no estamos contestando o dando la respuesta adecuada. Heme aquí, envíame a mí, porque no estamos cercanos a Dios, en la presencia de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? A donde Dios te mande. Hace ya casi 17 años, poco más de 17 años, yo estaba muy a gusto en mi lindo Guadalajara, que olía a pura tierra mojada, ¿verdad? Y entonces el Señor empezó a incomodar nuestro ser interior. Y entonces el Señor preguntó, ¿hay necesidad en California? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y yo dije, pues que vayan otros, yo aquí estoy bien. Pero estando en la presencia del Señor, el Señor nos, en su gracia y en su misericordia, nos eligió y nos dijo, son ustedes. Y bueno, a lo mejor alguien pueda pensar, pues venías al sueño americano. No veníamos al sueño americano, mis hermanos. No veníamos al sueño americano. Esta congregación se empezó bajo un contexto muy difícil. Los que están con nosotros desde el principio saben todas las que hemos pasado, ¿verdad? Así que estar en íntima comunión con Dios, mis hermanos, debe de ser la prioridad para los hijos de Dios. ¿Qué dije? Debe de ser una prioridad para los creyentes nacidos de Dios, porque los nacidos de Dios buscamos lo de Dios, encontramos nuestra delicia en Dios, meditamos en los dichos de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, los nacidos de Dios prosperan en todo lo que hacen para la obra de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Y obedecemos los mandamientos de Dios? Si obedecemos los mandamientos de Dios, entonces prosperaremos en todo lo que hacemos para la obra de Dios. Estamos en una gran lucha con este mundo que quiere que los nacidos de Dios, en lugar de buscar lo de Dios, la lucha del enemigo es que busquemos las cosas de este mundo. Esa es la lucha en la que estamos, no sé si ya se había dado cuenta. Por eso hay que estar más cercanos a Dios que cercanos al mundo, porque el mundo quiere que busquemos lo del mundo, que seamos amigos del mundo y enemigos de Dios. El mundo quiere que ahí encontremos nuestra delicia en las cosas del mundo. El mundo pretende que adoptemos sus patrones y conductas de pensamiento de este mundo. Por cierto, en el capítulo 5, antes de tener esta visión, Isaías, del capítulo 6, en el capítulo 5, Isaías narra lo que se conoce como los 6 ayes o juicios de Dios contra Israel, que se negó con sus acciones y conductas estar cerca de Dios, disfrutando del amor de Dios. Usted empieza a leer en el capítulo 5, por ahí del versículo 8 en adelante, empieza a leer, ¡ay de aquellos! Pero yo dije que son 6, le voy a leer el cuarto ¡ay! Ay de los que a lo malo dicen bueno, Isaías 5:20, y a lo bueno malo, ay. Y ese ay es una expresión de dolor, de aflicción, de lamento. Ay, como cuando alguien se golpea la mano, no le da gozo, ¿verdad? Ay, me dolió. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el cuarto donde Dios condena con un ay el que su pueblo, el pueblo de Dios, que Dios quería que estuviera cercano a Él decidió cambiar a Dios por las cosas de este mundo. En otras palabras, se rebelaron contra Dios, se voltearon contra Dios, distorsionaron todo lo de Dios,
pusieron de cabeza de una manera deliberada los valores morales y espirituales en los que los hijos de Dios debemos caminar cada día. Por eso Isaías dice: ay de los que a lo bueno le dicen malo y hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz. Ellos cambiaron entonces la moral, la espiritualidad de Dios, o la espiritualidad que los hijos de Dios debemos manifestar. La cambiaron completamente. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los valores morales y espirituales en los que los hijos de Dios debemos caminar? Les pregunto. ¿Perdón? Santidad. Por ejemplo, ¿la honestidad será un buen valor moral? Claro. ¿El respeto? Son valores morales en los que debemos caminar los hijos de Dios. Pero por ejemplo, la piedad, mis hermanos, que significa devoción a Dios, la gente del mundo no quiere caminar en una devoción a Dios, ¿verdad? Entonces, pero la piedad es uno de los valores espirituales que rigen la vida de los hijos de Dios. La piedad, debemos tener devoción a Dios, ¿verdad? La integridad, la lealtad, la fidelidad, valores. Bueno, todos estos valores morales y espirituales, Israel los cambió por la adoración a los ídolos, por la adoración a otros dioses. Por eso es que Dios emite un juicio en estos términos, diciendo: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por ejemplo, el día de hoy, en esta sociedad tan modernizada en la que nos tocó vivir, todo mundo, o hay quienes piensan que ser homosexual es bueno, porque pues muchos son homosexuales. O ser un adúltero, o ser un mentiroso, o un deshonesto. Esta sociedad está poniendo de cabeza esos valores que rigen a la gente ciudadana, pero hay valores espirituales que rigen la vida de los cristianos. Sí. Y un valor espiritual es: el adulterio es pecado, mis hermanos. La mentira es pecado, ¿verdad? Pero Israel, sabiendo, deliberadamente cambiaron todo eso. Por eso el Señor les dice: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Es que no hay problema. Todos son inmorales. Déjeme decirle que dentro de lo que tiene que ver con la unidad en la iglesia, hay algo que ha estado quebrantando la unidad de la iglesia, que es la falta de ética en la relación fraternal y ministerial. Cuando digo relación fraternal, me estoy refiriendo a la relación entre los hermanos. ¿Sí? Cuando ya no hay ética en la relación entre los hermanos, se rompe la unidad. Cuando ya no hay ética en el ministerio, se rompe la unidad. Y en lugar de unidad hay división. Por ejemplo, un problema de falta de ética muy común que se está dando entre los creyentes y los ministros, y debo de decirlo así, es creernos solamente un lado de la verdad. Eso es un problema de falta de ética. Un problema que está sucediendo en la iglesia y en el ministerio es la falta de ética ministerial. Y un problema muy común es creernos solamente un lado de la verdad. Solamente un lado de la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, alguien viene y te dice: oye, ¿ya sabías que el pastor esto y esto y esto y esto otro? Y tú le dices: no, ¿cómo no? No sabía. Y te crees.
de lo que alguien te está diciendo, sin investigar, sin indagar. Oye, ¿ya sabías que el hermano Hugo esto y esto y esto? Y a veces damos por hecho lo que viene a nuestros oídos. Y decimos, qué tremendo el hermano Hugo. No, hermanos, ese es un error tan común que se está dando entre los cristianos y en el ministerio. No crea solamente un lado de la verdad. Hay que investigar. Acuérdese siempre este principio. En un asunto siempre hay dos lados. Cuando yo tengo consejería con los matrimonios, viene luego la esposa y me dice, si usted conociera a mi marido es así, 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 así. Bueno, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Yo no me creo el 100% de lo que la mujer me está diciendo, porque el otro 50% me lo va a decir el marido. Y regularmente luego viene el marido y dice, no, es que no conoces a la mujer que me tocó. Dicen, la mujer que me tocó. No, no es que te tocó, tú la escogiste. Y siempre hay un lado, dos lados de la verdad. Hermanos, yo les voy a decir algo, mis hermanos, se los digo con mucho amor, con mucho respeto y como pastor y como padre de esta congregación. Si usted escucha algo por ahí de cualquiera, digan conmigo de cualquiera, investigue. Vea el otro lado, pregunte. Hay que preguntar. No hay que dar por sentado o por hecho lo que estoy oyendo. Hace unos días yo escuchaba el testimonio de un pastor. Él ya murió, él ya partió con el Señor hace como 3 o 4 años. El pastor David Wilkerson, no sé cuántos lo conocen. Él decía, porque él estaba hablando de errores que él cometió en las imperfecciones que todos tenemos, porque todos somos imperfectos. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Saluda al imperfecto que tienes ahí a tu lado, dile, hola imperfecto. Somos imperfectos, unos menos que otros. Los que estuvieron en la clase saben de lo que estoy hablando. Porque Pablo, digo así en paréntesis, Pablo le dijo a los filipenses, imítenme a mí. Pero no lo estaba diciendo desde un punto de vista soberbio, orgulloso. No, es que Pablo reconocía que era tan imperfecto como todos, pero él ya había recorrido un camino. Entonces, verdad objetiva, todos somos imperfectos, unos menos que otros. Delante de Dios todos somos imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el pastor David Wilkerson decía, en mis imperfecciones, una ocasión alguien vino y me dijo, de un trabajador de ellos, de ahí del ministerio de él, un siervo de Dios, él lo reconocía, tenía años trabajando con él. Y vino alguien que le dijo, le llevó un chisme y le dijo, hermano David, el hermanito que usted lo tiene en muy buena estima, con un buen testimonio, me acabo de dar cuenta que besó a su secretaria. Y este hermano, en su imperfección, lo que hizo fue llamarlo y correrlo del ministerio. Y lo corrió. Y así como a ese hermano, corrió a algunos otros por algunas otras razones, ¿verdad? Pero una ocasión, Dios vino por el Espíritu Santo a redarguirle de una manera tan profunda que cayó quebrantado a los pies del Señor y le dijo, es que tengo esto contra ti, David. Tú has hecho esto y esto y esto y lo has hecho indebidamente, no has indagado, no has preguntado. Te creíste solamente un lado de la verdad. Por ejemplo, Dios le está dando esta revelación aquí en su espíritu. A este hombre que corriste porque te creíste de un chisme y no investigaste, él es inocente. Así que tienes que buscarlo, a ver cómo le haces, tienes que buscarlo y pedirle perdón. Y el hermano empezó a orar porque ya hacía años que lo había corrido. Y empezó a orar.
y a decirle: Señor, pues no lo encuentro, por favor, dame la oportunidad de verlo en algún lado. ¿Saben dónde se lo encontró? En una serie de conferencias que vino a dar aquí a California. Desde Nueva York vino a California. Y ahí lo encontró. Este hombre al que hacía 8 años el hermano David había corrido, se lo encontró ahí en las conferencias. Iba el hermano caminando, cuando voltea y ve a este hermano, le dice: Dios sabe cuánto he estado orando por tener este encuentro contigo. Y el hermano corrido, la víctima, le dijo: hermano, es que yo soy inocente, yo jamás hice lo que vinieron a decirle. Fíjense hasta dónde podemos afectar a una persona, todo por creernos un solo lado de la verdad. Cuando usted escuche algo de alguien, pregunte. Si escucha algo del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, de algunos de los líderes de esta congregación, yo tengo un equipo de liderazgo en esta congregación. Si usted escucha algo, venga y pregunte. ¿Qué vamos a hacer? Preguntar. Porque si no, estamos incurriendo en una falta que es muy grave, que puede rayar en lo que es la murmuración, la contaminación, y eso destruye y acaba con el cuerpo de Cristo, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Coré, Datán y Abiram? Sintieron amargura, resentimiento en su corazón y empezaron a contaminar primero a los que tenían autoridad, a los príncipes, a los que estaban en un lugar de autoridad, y empezaron a contaminar. Oye, ¿a poco solamente Moisés puede ser el líder de Israel? Y aquellos líderes o que estaban en una posición de autoridad se creyeron la murmuración de los murmuradores y no investigaron y no fueron con Moisés. ¿Y saben en qué terminó la historia? No solamente se los tragó la tierra a los 250 que contaminó Coré, Datán y Abiram, sino a toda su familia. O sea, afectamos hasta la familia. ¿Todo por qué? Por creernos de un chisme, de una murmuración o de un comentario. Aunque sea cierto, pregunte. ¿Estamos de acuerdo? Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Si usted ya no ve a alguien aquí en esta congregación, en el ministerio o en la iglesia, hay una razón. Siempre hay una razón. Hay razones que son justificadas y hay razones que son injustificadas. Pero si a usted le parece que alguien ya no está en la congregación o en el ministerio por alguna razón injustificada, con mayor razón hay que preguntar. Porque siempre hay una razón. ¿Por qué ya no está el hermano? Se fue enojado. Y le voy a decir otra cosa, mis hermanos. Regularmente cuando alguien se va molesto por alguna razón, siempre se van hablando que el pastor es el anticristo, que los hijos del pastor son como los hijos de de Elí, el sacerdote Elí, y un montón de amarguras y resentimientos que empieza a sacar el que se va enojado. Siempre hay una razón, por eso hay que preguntar, mis hermanos. Porque si no, entonces vamos a caer en una falta de ética. ¿Sí? La ética es aquella, se conoce como una ciencia filosófica, pero que es una ciencia que rige los principios morales en los que debe de regirse la gente propiamente social, pero también los principios espirituales en los que debemos regirnos los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, cuando alguien anda más cerca del mundo, en lugar de andar más cerca de Dios,
Se va a creer todo lo que le digan. Porque anda con actitudes, comportamientos apegados al mundo, conductas apegadas al mundo. Pero el que anda cerca de Dios, que conoce los dichos de Dios y obedece los mandamientos de Dios, él va a decir: contra un anciano no admitas acusación. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. Pero también cuando se trata de alguno de los hermanos, también mi Biblia dice: ¿tienes algo contra tu hermano? Eso es un principio. Ve tú y él y arreglen el asunto. No te creas de todo lo que te digan, o no empieces tú a publicarlo por ahí. Se me hace que el hermano hizo esto y esto otro, por eso se fue de la iglesia, por eso lo corrieron de la iglesia, por eso ya no está en el ministerio. Cuidado, mis hermanos. Hay principios en la Biblia que rigen la vida de los cristianos y la vida del ministerio. Hay que apegarnos a lo que dice Dios, no a lo que dicen los que andan apegados al mundo. El mundano, ese se va a creer todo y va a querer hacer escarnio. Pero el espiritual, el que está cerca de Dios, ese va a decir: no, yo no voy a permitirte que vengas a tocarme tu violincito. El violín suena bonito, ¿verdad? No, la Biblia dice esto. No era ese el mensaje, pero bueno. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos, versículos que todos conocemos, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo: no se conformen a este siglo, a esta época. Ahí la palabra conformar se traduce: no vivan según la forma y el modelo de este mundo. Este mundo vive en envidia, mis hermanos. Este mundo vive haciéndose pedazos unos a otros. Este mundo vive queriendo tener autoridad aún a pesar de pisotear al que se le ponga por enfrente. Pero Pablo dice: no vivan según la forma y el modelo de este mundo, no se adapten al sistema predominante de creencias y valores de este mundo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Más bien, dice Pablo, versículo 2, transformaos, que significa cambiar la forma externa como resultado del cambio de la naturaleza interna. Si tu naturaleza interna cambió, tu actitud externa va a cambiar. Si la naturaleza no cambia, vamos a seguir siendo los mismos mundanos, mis hermanos. Dice entonces: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento solo viene como consecuencia, escuchen esto, de la meditación, del estudio y del deleite en la palabra de Dios. Así es como se renueva nuestra mente, poniendo los pensamientos de Dios en nosotros. Una mente renovada está saturada, está controlada por la palabra revelada en la presencia de Dios, porque Dios nos revela su palabra y nos revela sus dichos en su presencia. Meditando en ellos, ahí en la presencia del Señor, para que entonces finalmente, dice Pablo ahí, podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Señor, ¿cuál es tu voluntad? No la conozco. Voy a renovar mi mente. Pablo le dijo a los filipenses: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto hay que pensar, no en las cosas mundanas. Y a veces ocupamos más nuestra mente pensando en las cosas del mundo que pensar en las cosas de Dios. El que está cercano a Dios piensa en las cosas de Dios, el que está cercano al mundo piensa en las cosas del mundo. Pablo dijo también: los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se alimentan de las cosas del Espíritu, para vivir no en la carne sino en el Espíritu. Así que no hay nada más que hable tan claro de nosotros, mis hermanos, como vivir cerca de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Cercanos a Dios, mis hermanos, y alejados cada vez más de las cosas de este mundo. Cuando dejamos de lado las actividades
diarias de nuestra vida y nos concentramos en estar cerca de Dios, a solas con Dios, ahí nos daremos cuenta de nuestra verdadera condición como hijos de Dios, en su presencia. Así que Santiago escribe a los creyentes de su tiempo que estaban siendo presionados, perseguidos, a adoptar las creencias del mundo. Y Santiago les dice: hermanos, más bien acercarse a Dios, acérquense a Dios en una actitud sometida. 1, 2, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistir al diablo significa oponernos a sus mentiras, oponernos a sus artimañas, a sus argumentos, oponernos a su estilo de ser de Satanás. Satanás es engañador, Satanás es mentiroso, padre de mentira. La mentira nace en él. Y ahí es donde tenemos que resistir todo eso. Y dice entonces Santiago: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercarnos consiste en procurar cada día mantener una relación de intimidad con Dios, mis hermanos. A eso se refiere Santiago cuando dice: acérquense a Dios. En otras palabras, tengan una relación tan cercana con Dios y tan íntima que no haya nada, absolutamente nada, que los pueda distraer. Hoy hay muchas distracciones en este mundo, porque eso es lo que está buscando el enemigo: distraernos para no estar cercanos a Dios. Intimidad habla de algo muy personal, habla de algo muy particular. Intimidad habla de algo muy privado. Intimidad habla de privacidad, como la privacidad que tiene un esposo con una esposa cuando van a tener una relación de intimidad. Yo jamás me he dado cuenta que un matrimonio, cuando va a tener una relación de intimidad con su esposa o con el esposo, jamás me doy cuenta que llama a los hijos, mucho menos a la suegra, para tener intimidad. No, es una intimidad, es algo privado. Lo mismo es con Dios, mis hermanos. Intimidad con Dios tiene que ver con algo muy privado. Él y yo solamente a solas. Porque quiero que lo que hay dentro de mí que no le agrada a Dios, quiero que sea quitado de mí. Y es solamente Él tiene ese poder para quitar todo lo que hay en mí. Fíjense cómo a mí me impresiona bastante cómo Dios en su... ¿Cómo lo menciono? Dios en su soberanía, el pecado de María, la hermana de Moisés, lo quiso publicar, porque fue algo muy grave lo que hizo Aarón y María. ¿Qué hicieron Aarón y María? Atentaron contra la autoridad establecida por Dios. Aarón era el sacerdote, el mediador. María era la hermana de Moisés, aquella mujer que cuidó la canasta donde Moisés llegó hasta con Faraón, la hija del Faraón. Y esta María, que su nombre significa amargura y rebelión. Esta María dice que empezó a murmurar de Moisés y Dios quiso, para llamar la atención del pueblo, quiso exteriorizar su pecado a través de una lepra. Y a través a través de haber sacado a María, porque los leprosos eran sacados del campamento. Porque fue muy grave lo que hizo María, haber atentado contra la autoridad establecida por Dios. No fue contra Moisés, fue contra Dios mismo. Y Dios señaló el pecado de esta mujer a través de la lepra. Y así es el pecado. Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, pero cuando no queremos arrepentirnos, entonces Dios lo saca a la luz. Y el que anda cercano del mundo se deleita con las cosas del mundo, pero el que está cercano a Dios, ese dice: Señor, quita de mí la lepra del pecado que te estorba. ¿Verdad?
Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que sopló en él aliento de vida. Porque ¿de dónde lo creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Era polvo, tierra, barro barato. Pero sopló en él aliento de vida. Y luego dice que después de haber soplado sobre de él aliento, haberlo formado y haber soplado sobre él y haberle dado el aliento de su vida, lo puso en un huerto que se llamaba ¿cómo? Edén. ¿Sabe usted lo que significa Edén? Un lugar de intimidad, un lugar de privacidad, un lugar de deleite, donde la criatura se deleitaba con su creador. Y ahí lo plantó Dios, para tener intimidad con su creación, porque así es Dios como Padre. Quiere tener intimidad con nosotros porque nos ama. Tanto nos ama Dios que no nos quiere dejar como hasta ahora estamos, mis hermanos, con todas las imperfecciones que tenemos. Porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero que Él continúe perfeccionando su obra en mí, pero tengo que estar ahí en su presencia. Tengo que estar cercano a Él. Porque es solamente cercano a Él que Él me va a decir, en esto estás fallando. Estos son los pecados que estás cometiendo y que no me agradan. Pero tenemos que estar cercanos a Él. Termino leyendo Hebreos 4:14. Por tanto, dice el autor de la carta a los Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, estoy en Hebreos 4:14, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga, a mí me impresiona mucho cuando Pablo le dice a Dios, Señor, quítame este aguijón. 3 veces rogó Pablo a Dios que le quitara el aguijón. Y Dios le dijo a Pablo, no te lo voy a quitar, pero vas a seguir con tu aguijón. Pero te voy a dar la gracia para que puedas soportar la aflicción del aguijón. Algunos piensan que Pablo tenía una enfermedad se piensa que era una enfermedad en los ojos muy severa, que lo hacía ver hasta, de por sí no era muy atractivo, dicen la historia, que Pablo era un hombre chaparrito con una nariz aguileña, así, y luego con una infección en los ojos. Algunos otros dicen que posiblemente padecía de epilepsia, y no era muy atractivo Pablo. Entonces, pero él le dice, Señor, quítame este aguijón. Dios le dijo, bástate mi gracia te va a bastar, porque entonces con mi gracia, ¿sí?, siendo tú débil, vas a recibir el poder de mi fuerza. Y Pablo decía, más bien me gloriaré en mi debilidad para que habite dentro de mí el poder de Cristo. ¿Verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos conoce. Él conoce nuestras debilidades. Pero nosotros debemos, cercanos a Él, conocer su poder, para que su poder obre en nuestras debilidades. ¿Sí? Sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero hay que acercarnos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Voy a terminar con estas preguntas. A lo mejor ya se quiere ir, pero si usted necesita irse, se puede ir, no hay problema. Termino ahora sí con estas preguntas donde podemos reflexionar. Primera pregunta: ¿dónde es donde podremos desarrollar
un carácter manso y humilde como el de Jesús. ¿Qué no es cercano a Dios? ¿Cercanos a Dios? Sí. ¿Dónde recibimos la luz para hacer la luz del mundo? ¿Qué no es cercanos a Dios? Digan sí. ¿Dónde somos confrontados con nuestras actitudes y con nuestros pecados? ¿Qué no es estando cerca con Dios? ¿Dónde recibimos el perdón de nuestros pecados? ¿Qué no es estando cerca con Dios? ¿Dónde recibimos la fuerza, la fe, como cantábamos hace un momento? El poder, la unción. ¿Qué no es estando cerca de Dios? ¿Y por qué entonces no nos acercamos a Él cuando lo necesitamos? De repente alguien tiene problemas, situaciones difíciles en su vida, no sabe cómo resolverlos, y en lugar de acercarse a Dios y preguntarle a Dios, van y le preguntan a alguien más. Y peor aún, a alguien que ni siquiera cristiano es, que no conoce los principios de Dios. Vamos a orar, hermanos, y pidamos que la gracia de Dios nos sostenga, que día con día nos mantengamos cercanos a Dios. Ponte de pie un momento. Y quiero pedirte que después de haber escuchado esto, tú le digas: Señor, el anhelo más profundo de mi corazón cada día debe ser estar cerca de ti. Cierra tus ojos y dice, habla con Él, ora a Él, pídele a Él y dile: Señor, aquí está nuestra vida. Sin lugar a dudas, Señor, tú nos has hablado. Tú has hablado, Señor, y has mostrado tu voluntad para nosotros, Señor. No queremos ser solamente oidores. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Porque estar cerca de ti, Señor, nos va a librar de las tentaciones que enfrentamos cada día. Estar cerca de ti, Señor, nos darán la fortaleza en medio de las debilidades. Estar cerca de ti, Señor, nos dará la gracia para soportar, la sabiduría para obrar y la humildad para caminar. Por eso, Señor, el deseo profundo de nuestro corazón es estar cada día cercanos a ti, Señor. Cada día alejarnos más y más de este mundo, de las corrientes de este mundo, para estar cada día más cerca de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo. Pon en nosotros, Señor, el deseo de estar sometidos a ti, resistir al diablo para que entonces Él huya de nosotros. Porque cuando nos acercamos a ti, Señor, tú te acercarás a nosotros, nos limpiarás, nos purificarás, Señor. Oh Dios, por eso la mejor actitud para estar en tu presencia es la actitud humilde, Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Señor, esa es la actitud que queremos tener cada día. Ayúdanos, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, Señor. Que no sea una palabra más, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual fue predicada tu palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, sella tu palabra en mi corazón, Señor. Oh Dios, afírmala en las tablas de mi corazón, Señor, y que las pueda poner por obra cada día, Señor. Quiero estar cercano a ti cada día. Pon ese deseo profundo en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Sabemos que las cosas que vienen aún serán cosas peores que lo que estamos viendo. Por eso queremos estar cerca de ti, Señor, para que no nos sorprenda ninguna situación adversa en nuestra vida, Señor. Queremos estar vigilantes como aquellas vírgenes que estuvieron atentas con sus lámparas encendidas, Señor. Queremos estar cercanos a ti, Señor, con tu palabra encendida en nuestro corazón, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos si hemos estado más
más cerca del mundo que cerca de ti, Señor. Pero hoy en esta noche, tú has hablado claro a nuestro corazón, Señor. Queremos ahí en tu presencia recibir la visión, recibir el llamado, conocer tu voluntad, Señor. Pero también ahí, Señor, en tu presencia queremos que tú nos confrontes con nuestros pecados, con nuestras debilidades, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Queremos que haya sensibilidad en nuestro corazón. Quita la dureza de nuestro corazón, quita la apatía de nuestro corazón, quita lo que estorba, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser dignos de ti, Señor, dignos del llamamiento que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza cada día, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para caminar en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso juntos de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. A ti la gloria y la honra siempre, mi Dios. Amén.